Vamos a seguir hablando de este tema, del legado de Angela Merkel y lo que pudieran aprender también los países de nuestra región. Así que ahora le damos la bienvenida a Carlos Sánchez Berzaín, analista político y exministro de Estado de Bolivia. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Como siempre, un gusto conversar contigo y te quería preguntar, ¿cuál consideras es el principal legado de la canciller alemana después de 16 años en el poder? Gracias. Yo creo que lo principal es la estabilidad y la situación en la que va a entregar Alemania. Ella ha batido el récord de tener el poder democrático en Alemania y además entre los líderes europeos, solamente Berlusconi, que gobernó Italia 20 años, está por encima de ella. Ha superado inclusive a la dama de hierro, a Margaret Thatcher, que gobernó 11 años la Gran Bretaña, y está muy por encima de los líderes españoles que han tenido el gobierno en España, Aznar, por ejemplo, que ha tomado el poder por 8 años. Ahora, todo esto es posible gracias al sistema parlamentarista que hay en Alemania, en Italia, en España, en la Gran Bretaña, que es muy diferente al sistema presidencialista de los países de América Latina, y es ahí donde tenemos que poner la mirada. Porque en América Latina, con el presidencialismo, cuando un presidente es bueno, sus 4 o 5 años de gobierno son poco, entonces se trata de prorrogar, quiebra la Constitución, empieza a darse golpes de Estado, modificaciones o interpretaciones que van rompiendo la democracia. Y cuando el presidente es malo, para sacarlo se dice que hay que hacer un golpe de Estado. Esto nos está mostrando que para la América Latina ha llegado el tiempo de pensar en un sistema para fortalecer la democracia y ver el parlamentarismo como el mejor mecanismo para transparentar la política y para permitir gobiernos sólidos, fuertes y con mayor control popular. ¿Y cómo lograr eso? Porque después de tantos años con un sistema pues de presidencial, ¿cómo lograr esa transición para que sea parlamentario? Porque hemos visto que en algunos países, como bien mencionabas, de Europa ha funcionado. En el caso de Angela Merkel, la canciller, por 16 años funcionó porque ha superado unas crisis increíbles en Alemania que inclusive han servido de ejemplo las acciones de Angela Merkel para la Unión Europea. Pero ¿por qué es tan difícil que se pueda emular en Latinoamérica y qué tan difícil puede ser esa transición también que estás mencionando? Y Angela Merkel ha ejercido un liderazgo mundial, ha ejercido el liderazgo de la Unión Europea y más allá de eso, inclusive con los aliados en el marco de la OTAN, el liderazgo y la fortaleza de Alemania es indudable. Ahora, contestando tu pregunta, ¿cómo se hace eso para avanzar en América Latina? En América Latina somos expertos en reformas constitucionales, pero cada gobierno hace una reforma constitucional, a veces legal, a veces ilegal, con el propósito de apoyar la permanencia del presidente en el poder. Chávez rompió la Constitución y estableció un sistema dictatorial. Siguieron sus pasos Evo Morales en Bolivia, en su momento lo hizo en el Ecuador el presidente Correa. Ha sucedido lo propio en Nicaragua y ahora estamos mirando el fenómeno del Salvador, donde acaban de ser sancionados unos jueces porque han dicho que en el Tribunal de Justicia se puede reelegir el presidente Bukele. Para evitar todo esto, esas reformas constitucionales, en vez de modificar los plazos o las formas de elección de un sistema presidencialista, que es la causa, entre otras, pero es la causa fundamental de que la política sea oscura, de que haya más corrupción, de que los acuerdos políticos se hagan en la sombra en vez de hacerse de cara al pueblo, como sucede en el parlamentarismo, de que el soporte del presidente cuando baja haga sufrir a un país económicamente y que su economía se vea afectada por las cuestiones políticas, hay que ir a la reforma del sistema y atreverse a tener un sistema parlamentarista en el cual el presidente o jefe de gobierno es tal en la medida que tiene el respaldo de la mayoría en el Parlamento. Y cuando no la tiene, pues simplemente se cambia. Y eso da mucha estabilidad. Nadie se da cuenta cuántas veces ha cambiado el gobierno italiano en los últimos 2 años. Eso no ha afectado a la economía. Y tampoco nadie se acuerda que Berlusconi en Italia estuvo 20 años en el poder. La diferencia entre el presidencialismo y Pero el parlamento. ¿Qué Sí. tan realista es que eso pueda suceder en cualquiera de nuestros países? Cuando sabemos, y tú acabas de comentar también de algunos países donde precisamente una vez que llegan al poder a través de la democracia y luego utilizan esa democracia para mantenerse en el poder. La destruyen, de hecho, por completo, en algunos Para, casos.
democracia y para establecer dictaduras. Es que el parlamentarismo es el mejor mecanismo para sostener la democracia, porque de esa manera, si por decirte algo, Chávez hubiera tenido respaldo popular real, hubiera permanecido en el poder 10, 12 años sin necesidad de dar los golpes de Estado que dio y de romper la Constitución como lo hizo. Bukele, que está en un momento fundacional de lo que puede ser un gran gobierno o un gran desastre. En vez de estar pidiéndole a la Corte Suprema que le amplíe o le interprete la Constitución para reelegirse, lleve adelante un proceso de verdadero y efectivo reforma de la Constitución y vaya al parlamentarismo. Y mientras tenga respaldo popular, tendrá el Parlamento con mayoría. Y nadie le dirá que está controlando, manipulando el Parlamento, como le dicen en el sistema presidencial, porque en el sistema parlamentario para gobernar hay que tener mayoría en el Parlamento y eso establece una mejor coordinación entre los poderes. Y de nuestros países, ¿quién crees que se atrevería, por ejemplo, a hacer ese cambio? Porque lamentablemente le restaría poder a esa figura presidencial, como lo estás comentando, y le daría pues más al Parlamento. Sobre todo la independencia de poderes, que es tan importante en una democracia. Pero ¿quién pudiera, siendo realistas, de verdad, qué país, qué presidente de los que está hoy en día diría, ok, vamos a comenzar a hacer esa transición hacia el parlamentarismo? Mira, y hay un avance importante. El Perú es un sistema semipresidencial y semiparlamentario, y por eso el Perú va a poder resistir los impulsos de quebrar la Constitución, mano del socialismo del siglo XXI que trae el nuevo presidente Castillo. Y a la pregunta tuya, todos los países que salgan de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, la propia Cuba, tienen que pensar en un sistema parlamentario para tener estabilidad y para tener desarrollo y para tener transparencia y evitar que este sistema de las dictaduras se repita cada tanto. Porque el tema de las dictaduras, si tú miras la historia de los países de Latinoamérica, es una historia de pequeños tiempos de democracia y grandes tiempos de dictadura. Venga de donde venga la dictadura. En el siglo XXI nos han tocado 21 años de dictadura del socialismo, el siglo XXI castrochavismo, pero en el siglo anterior, en el siglo XX, han habido etapas en todos los países donde la regla es la dictadura y la excepción es la democracia, porque el presidencialismo se presta para eso. Por cierto, Carlos, ya que estabas hablando de dictadura o que estamos hablando de democracia, si no me equivoco, estás por un evento también que tiene que ver con la Carta Democrática, que lamentablemente ha demostrado, los hechos han demostrado, que no ha servido, por ejemplo, en casos como Venezuela, Nicaragua y otros. Bueno, la Carta es buenísima porque la Carta proclama la democracia como un derecho de los pueblos y establece los elementos esenciales de la democracia. Ahora, que no se cumpla la Carta, que es una ley fundamental, que es una ley constitutiva, no quiere decir que no sirve. O sea, el hecho de que se cometan crímenes no quiere decir que la ley no sirve, más bien la ley sirve para señalar a los criminales. Y eso es lo que está haciendo la Carta. Claro, pero también para aplicarla. Claro, si no hubiera Carta no sabríamos con precisión que Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Cuba son dictaduras. Ahora, aplicarla es, alguien me dijo, hablando el otro día con un amigo, es que la Carta Democrática Americana no tiene garras. Pues eso depende de quienes ejecutan la Carta. La Carta ha sido amordazada por 10 años por la administración de Insulza en la OEA. Ahora con Almagro está mucho mejor, pero es necesario que la OEA implemente un mecanismo. Pero igual no se aplica. Bueno, es necesario que la OEA implemente un mecanismo para que un órgano especial de la Organización de Estados Americanos cada año emita un informe diciendo el estado de la democracia de cada país en función de la Carta. Yo tengo esperanza de que eso va a suceder porque como jurista yo sé que el hecho de que una ley no se cumpla a plenitud no quiere decir que la ley no sirva, quiere decir que la están violando y que hay que perfeccionar la conducta para la cual está hecha esa ley. Pues bueno, Carlos, espero poderte tener en otro momento en Panorama Mundial. Como siempre, un gusto conversar contigo. Carlos Sánchez Berzaín, exministro de Estado de Bolivia y analista político, acompañándonos desde Nueva York. Buenas noches. Felicidades, gracias. ¿Y cuándo?